eh, eh, a saltarnos un poquito esa cuestión para que nos dé tiempo de ver. Pero bueno, recuerden que estamos memorizando. Javier, ¿cómo vas con la memorización? Ah, te fuiste de vacaciones. Ok, acuérdense de la memorización, ya varios de ustedes ya estaban ahí avanzando. Recuerden, estamos intentando, eh, eh, pues por lo pronto, podernos aprender todo el capítulo 2 de Primera de Juan. Pero bueno, la idea sería podernos aprender toda la carta, que no es muy larga. Y pues bueno, por ejemplo, Javier era uno de los más ahí avanzados. Entonces, bueno, poco a poco, lento, no tenemos ninguna prisa, pero si se queda esto ahí en nuestro corazón y podemos empezar a memorizar esto, creo que sería algo muy bueno que podemos obtener de este estudio, ¿no? Entonces, acuérdate, estamos viendo la primera carta de Juan, este discípulo que algunos le llaman el discípulo amado, el discípulo del amor. Habla mucho del amor. Nosotros podemos ver en primera de Juan, bueno, en cada una de sus cartas habla de una manera importante del amor. Y esta primera carta, solamente para recordar un poquito lo que hemos estado viendo, está hablando de la comunión, ¿no? Hemos titulado esta serie Comunión Verdadera, ¿no? Como el resultado del acercarnos, o el Señor acercarse a nosotros, es el poder tener comunión. Dice en el capítulo 1, primeramente entre nosotros, y dice, y la comunión verdadera es con el Padre, ¿no? Entonces lo que busca Juan es que tengamos todos los elementos, todo lo necesario para poder tener una comunión cercana con el Señor. Acuérdate que Juan le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a cristianos, ¿no? No le está hablando a no cristianos y los está evangelizando, sino que él lo plantea en el principio, ¿no? Gente que conoce a Dios, pero no tiene una comunión tan estrecha o tan cercana con Dios debido a situaciones que hemos estado estudiando. Entonces, lo que busca Juan, retomando un poco esto, es justamente el que la iglesia, el que cada uno de nosotros pueda tener una comunión cercana con Dios. Primeramente, una comunión entre nosotros y, por supuesto, una comunión con Dios, ¿no? Y bueno, llegamos a este punto, el capítulo 2 de la primera de Juan, versos 18 al 22. Hoy vamos a leer, por favor, del 18 al 22. Aunque hoy solamente vamos a estudiar como tal el 18 y 19, y ya la próxima semana estudiaremos del 20 al 22, pero para tener un poquito el contexto, vamos a leer del 18 al 22, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, y particularmente, Señor, queremos agradecerte por esta carta de Juan, la primera carta de Juan, Padre, que tú permitiste en tu amor y en tu soberanía que nosotros la tengamos hoy, Señor, en nuestras manos, Padre. Gracias por ella y por todo, Señor, lo que nos has enseñado y todo lo que nos has de enseñar a través de ella, Padre. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has revelado, Señor, tantas cosas acerca de ti y nuestra comunión contigo a través de esta carta, bendito Señor. Gracias porque eres bueno.
Te pedimos que hoy nuestro corazón y nuestra mente puedan estar abiertos, Señor, a tu voluntad, abiertos a lo que tú tengas que hablarnos, a percibirnos, Señor, del riesgo en el que hoy vivimos, Señor, estando en este mundo y en el tiempo, Señor, en el que estamos viviendo, Padre. Abrimos, Señor, o te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para esto. Te honramos, Señor, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya dijimos al principio, hay un ataque del enemigo, un ataque de nuestra carne, que es el enemigo también, y del mundo en contra de nuestra relación con Dios, ¿no? Debemos saber esto. Hay un ataque para que nosotros no tengamos una buena relación con el Señor. Todo pinta para allá, ¿no? O todo lo que hay alrededor de nosotros nos lleva a eso, ¿no? No quiero decir que las redes sociales sean malas en sí o per se, ¿no? Pero ¿cuál es el punto o lo malo que podemos encontrar? Pues bueno, quizá todo el tiempo, ¿no? que la gente pasa distrayéndose de lo verdaderamente importante, ¿no? Buscando tantas cosas. Cuando vemos, ya se nos fue un montón de tiempo ahí y nuestra relación con Dios está cada vez más raquítica, ¿no? Cada vez tenemos más hambre espiritual y todo lo que hay alrededor de nosotros busca eso, separarnos de esa comunión con el Señor. Así que hay un ataque justamente a nuestra comunión con Dios. Esto es algo muy característico y tiene unos tintes muy especiales, vamos a decirlo así, en el último tiempo. Regresa por favor, verso 18. Dice así, 1 Juan 2:18. La primera frase dice: hijitos, ya es el último tiempo. Juan hace un énfasis en cómo se está expresando o cómo se refiere a la gente que está leyendo su carta. En diferentes lugares tú vas a encontrar esta palabra hijitos, ¿no? Es una palabra que habla de cercanía, está hablando, por eso decimos que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a gente que no conoce del Señor, sino le está hablando a, como dice el apóstol Pablo, a verdaderos hijos en la fe. Y en el estilo, vamos a decir, de Juan, y con su amor y con su cariño, les dice entonces hijitos, ¿no? Repito, con este amor, identificándolos especialmente o asegurándose de que sus lectores sean identificados con la familia de Dios, como parte de la familia del Señor o la iglesia, ¿no? En esto, bueno, podemos pensar que se puede estar refiriendo o puede estar hablándole a hermanos maduros, podemos pensar. Pero con la palabra hijitos también podemos pensar que se está refiriendo a ellos, miembros de la iglesia, pero quizá más vulnerables o más chiquitos espiritualmente hablando, ¿no? Alguien que tal vez necesite justo oír estas palabras, necesite esta enseñanza. Entonces, repito, aunque se puede estar refiriendo a la iglesia en general, es probable que haya un énfasis refiriéndose a aquellos que apenas empezaban en su conocimiento del Señor. Sí, como parte de la iglesia, pero que apenas empezaban, repito, a crecer en el Señor, a adentrarse en el conocimiento de su fe. Y les dice algo importante: ya es el último tiempo, hijitos, ya es el último tiempo. Pedro, cuando estudiamos las cartas de Pedro, sobre todo la segunda carta de Pedro, hace énfasis justamente en esto de los últimos tiempos. Pablo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se mencionan todas estas, o esta expresión de los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Juan, el apóstol Pablo, vivían siempre con una constante expectación, Pedro, ¿no? Una expectación muy grande en la venida del Señor. De hecho, de eso habla mucho el apóstol Pedro en su segunda carta que decíamos, ¿no? De estos falsos profetas que iban a atacar la doctrina de lo que le llaman la parusía o el regreso
del Señor. Entonces, ellos, Pedro, Juan, Pablo, estaban y sabían que el regreso del Señor era inminente, ¿no? ¿A qué nos referimos con inminente? A que puede ser en cualquier momento, ¿no? Ellos vivían así, ¿no? Incluso si tú lees al apóstol Pablo, él dice, nos vamos a ir muchos, ¿no? Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Él podría haber pensado en algún tiempo de su vida que él iba a ser arrebatado, ¿no? Aunque después ya dice, estoy próximo a ser entregado, y él sabía que más bien iba a morir, pero en alguna etapa de su vida él pensó que le iba a tocar ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el regreso del Señor de manera inminente, estaban esperando que el Señor volviera. Entonces, desde ese momento, ¿no? Ellos, ¿no? desde que Jesús vino a la tierra, cumple su ministerio y asciende, entonces la Biblia le llama a ese momento los últimos tiempos, como en el libro de los Hechos le llama los postreros tiempos, ¿no? El profeta Joel dice, en los postreros tiempos va a pasar esto, y justo es el punto entre la primera venida del Señor y su regreso, ¿no? Porque, repito, en estos últimos tiempos está latente la expectativa del Señor que va a volver por nosotros, ¿no? Eso es algo que, repito, Juan, Pablo, Pedro tenían una total conciencia de esto, y cuanto más nosotros, no solo por lo que vemos en la Biblia y todo lo que le habla la Biblia, digo, tendría que ser suficiente, pero pues bueno, creo que con la luz de la Biblia y lo que vemos que pasa alrededor, habrá guerras, rumores de guerras, etcétera. Todo lo que vemos que dice la Biblia de los últimos tiempos, cada vez es más, o puede resultar más fácil pensar en la inminencia de la segunda venida del Señor, y eso que es el último tiempo. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, en este verso, 1 Juan 2:18, cuando dice ya es el último tiempo, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: es la última hora. No solo dice son los últimos tiempos o es el último tiempo, sino es la última hora. Y de hecho, prácticamente todas las traducciones de la Biblia al español traducen de esta manera: es la última hora. No solo está hablando de una temporada, vamos a decir, sino que ya es la última hora, haciendo todavía mucho más inminente esto, ¿no? Como si fueran los últimos minutos ya que nosotros estamos aquí. El Señor, lo estudiábamos también con Pedro, no es que sepamos o estemos afirmando que el Señor viene necesariamente mañana, ¿no? Pero nuestra vida tiene que ser vivida de manera como si el Señor viniera mañana, y qué nos va a encontrar haciendo el Señor, ¿no? Pero repito, todo indica que el Señor viene pronto, ¿no? Entonces decíamos, el último tiempo comenzó con la primera venida de Jesucristo, y esta etapa va a concluir cuando el Señor regrese. Por favor, a 1 Corintios 10, verso 11. 1 Corintios 10, verso 11. Esta cita te la voy a leer en la NTV. Primera a los Corintios 10, 11 en la NTV dice así: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo está hablando de ciertas cosas que pasaron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito, ¿para qué? Para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, ¿no? Para que nos sirvan de advertencia, ¿okay? A partir de la iglesia en Corinto estaban viviendo
los últimos tiempos y, como ya decíamos, en este tiempo estamos viviendo ya el fin de los tiempos. Ahora ve por favor a primera de Pedro 1:20. Te voy a leer también la NTV, primera de Pedro 1:20. Dice así: Dios lo eligió como el rescate por ustedes. Está hablando del Cordero, está hablando de Cristo. Dice: Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Entonces, si tú te fijas, la perspectiva de Dios es mucho antes de que empezara el mundo. Nosotros tenemos una perspectiva mucho más corta, mucho más limitada, pero en la perspectiva de Dios, imagínate, Él está fuera, ¿no?, de lo que nosotros vemos. Él, desde que antes de comenzara el mundo, había dispuesto al Cordero, ¿no? Dice aquí: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Y dice: pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Otra vez está mencionando que estamos en los últimos días y que en los últimos días fue revelado ¿quién? Dice: el Cordero. Entonces, por eso sabemos que a partir de la venida del Cordero son los últimos días. Ahora, en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes, ¿no? Regresa por favor a primera de Juan 2, verso 18. Dice, ya lo hemos leído varias veces, pero vale la pena repasarlo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice: según vosotros oíste que el anticristo viene. Ellos habían escuchado algo, que si bien esta es la primera vez en las cartas que se menciona como tal la palabra anticristo, ¿no?, como tal, así con todas sus letras, anticristo, ¿no? Si te fijas, es algo que ellos ya habían escuchado. Aquí dice: según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ellos ya lo sabían. No era algo nuevo, era algo que ellos ya conocían. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco el antecedente en el Antiguo Testamento y el mismo Cristo hablando. Pero en esta cita es donde puntualmente esta palabra se menciona por primera vez, que el anticristo viene, ¿no? Hay muchas versiones, muchas posturas, yo diría hasta anécdotas o fábulas de lo que va a ser esta figura del anticristo o esta persona del anticristo, ¿no? Y digo fábulas o digo cuentos o anécdotas porque mucho de lo que piensan las personas es por lo que han visto en las películas, ¿no? Que si la película del anticristo, que si la profecía. Entonces, bueno, mucha gente tiene cierto conocimiento o escucha el anticristo como algo muy extraño, no sé, y viene a su idea, no lo que dice la Biblia con respecto al anticristo, sino viene a su mente pues lo que viene en una película. Entonces, por eso digo que en general la gente, por no decir que incluso en el pueblo de Cristo, ¿no? Porque pues muchas veces tenemos más bien esa influencia más que venir a lo que la Biblia habla con respecto al anticristo y lo que vamos a ver más adelante, el espíritu del anticristo. Pero bueno, esta palabra literalmente anticristo, o el prefijo anti quiere decir lo opuesto a, lo opuesto. Entonces, si dice anticristo, es lo opuesto a Cristo, ¿no? O este prefijo también tiene el significado de en lugar de, o que ocupa el lugar de.
opuesto a Cristo o en el lugar de o ocupando el lugar de Cristo. Si bien lo que habla profetas como Daniel, por ejemplo, Mateo 24, etcétera, hablan de este anticristo, ¿no? Esta figura que va a venir y que está mencionada también en el Apocalipsis, que si el cuerno pequeño y todas estas cosas. El sentido de la palabra es muchísimo más amplio. No estoy diciendo que eso no vaya a ocurrir, eso está en la Biblia y va a ocurrir en ya los últimos tiempos, ¿no? Pero a lo que hace referencia, y porque más adelante dice el espíritu, o bueno, vamos a ver más adelante que se ocupa la expresión el espíritu del anticristo, y porque dice aquí en el mismo verso 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, ¿no? Por supuesto, Cristo hace referencia a Cristo, a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Pero ¿recuerdas qué quiere decir literalmente Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Cómo? Salvador, va por ahí. Ungido, literalmente quiere decir ungido. Entonces, como que encuentra más sentido. Hay veces que si alguien llega y dice yo tomo el lugar de Cristo, pues a veces va a ser difícil que lo escuchemos, aunque bueno, es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Pero en realidad, si alguien dice yo soy el ungido, creo que esa frase sí la hemos escuchado más. Acuérdate que dice opuesto o en lugar de. Si alguien viene diciendo yo soy el ungido, te repito, si alguien entra diciendo yo soy Cristo, pues sí le vamos a decir ¿no? Pero si alguien llega diciendo yo soy el ungido del Señor, creo que en el pueblo cristiano sí hay quien corre el riesgo de caer en esa, ¿no? Alguien que dice ser el ungido, ¿no? Anticristo en lugar o que toma el lugar de el ungido, ¿no? Y eso creo que sí es algo mucho más común, porque aquí dice viene el anticristo, y como viene en los últimos tiempos el anticristo, han surgido, dice aquí, muchos anticristos. Se está refiriendo a una persona, pero que esa persona va a venir hasta el final, pero ya que viene el anticristo, hay algo alrededor de todo eso que va a pasar o que está pasando en los últimos tiempos, que hay muchos anticristos, muchos opuestos a Cristo y que quieren tomar o usurpar el lugar de Cristo, ¿no? No puedo dejar de decir, por ejemplo, esta cuestión de el vicario de Cristo, por ejemplo, ¿no? Vicario literalmente quiere decir en lugar de, ¿no? En lugar de, literalmente, o sea, no, ni siquiera hay que ser demasiado perspicaz, ¿no? Vicario quiere decir en lugar de. Entonces, alguien que dice ser el vicario de Cristo, literalmente está tomando este sitio, ¿no? Opuesto a Cristo o en lugar de. Y no estoy diciendo que el Papa sea el anticristo, ¿no? Del que habla el Apocalipsis, del que habla Daniel, etcétera. No que sea eso, pero que sí tiene mucho que ver con estos anticristos de alguna manera, o aquellos que quieren usurpar el lugar de Cristo, ¿no? Muchas veces tenemos justo esa idea de alguien totalmente opuesto a Jesús. O sea, si Jesús es un ángel de luz, pues el anticristo tiene que ser alguien totalmente opuesto, ¿no? Y estas imágenes de pronto del anticristo, alguien malo con capa negra, porque si Jesús es bueno y lo pintan con túnica blanca, pues a lo mejor el anticristo pues tiene que tener capa blanca o algo así. Repito, lo que a veces las ideas de lo que hemos visto en la tele, etcétera. Pero no es así, ¿no? No es que el anticristo vaya haciendo el mal a todo mundo y que si Jesús es bueno y sanaba, pues entonces el anticristo va a ser malo y va a enfermar y va a hacer cosas. No, es mucho más
El anticristo no va a ser alguien repulsivo, no va a ser alguien feo, no va a ser alguien, como decimos, totalmente contrario a Cristo, sino, lo vamos a ver más adelante, dice que incluso, si fuera posible, aún a los santos engañaría. O sea, es alguien vestido de ángel de luz como su padre el diablo, ¿no? O sea, es alguien bueno, alguien carismático, alguien que llama la atención. Entonces, no esperemos ver en el anticristo a alguien como, repito, como en las películas lo pintan, ¿no? O como pintan al diablo, ¿no? Así con cola roja. No, o sea, si fuera posible, aún a los escogidos engañaría, ¿no? Porque es alguien que va a ser carismático, alguien que más que ser opuesto a Cristo en todos los sentidos, por supuesto que es opuesto a Cristo, pero es alguien que va a buscar más bien usurpar o tomar el lugar de Cristo, ¿no? Entonces para eso, pues bueno, no se va a poner una capa negra y va a decir ja, 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 ¿no? O sea, más bien va a buscar parecerse lo más posible a Cristo, ¿no? Y por eso es el riesgo, ¿no? Va a ser alguien con encanto, alguien exitoso, ganador, ¿no? Repito, que se viste como ángel de luz. Y el espíritu del anticristo o los anticristos, de una manera similar. Los anticristos no es alguien, no son gente que de entrada repudias luego y dices, ¿no? Sino que podrían engañar, ¿no? Porque dice aquí, bueno, lo leíamos, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, ¿no? Muchos anticristos. O sea, los últimos tiempos, ya decíamos, es a partir de la primera venida del Señor y hasta que Él regrese, ¿no? Entonces, el que haya venido el Señor en su primera venida hace factible que haya anticristos, ¿no? Porque para que haya anticristos tuvo que haber venido primero el Cristo, el ungido, ¿no? La promesa del Señor de un Salvador que iba a redimir a su pueblo, y entonces ya surgen todos estos anticristos. Entonces hay un espíritu, como ya decíamos, de anticristo, ¿no? Y que bueno, finalmente todo esto apunta hasta el día en el que tal cual aparezca el anticristo, ¿no? Como tal cual como lo conocemos, que si bien va a ser carismático, todo lo que ya decíamos, finalmente va a guiar a la humanidad a una rebelión finalmente en contra de Dios, ¿no? En 1 de Juan, ve por favor a 1 de Juan, ahí donde estamos, pero capítulo 4, versos 2 y 3. 1 de Juan 4, 2 y 3. Dice, 1 de Juan 4, 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo que decíamos, ¿no? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, o sea, niega a Cristo, ¿no? Y usurpa el lugar de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Por eso es tan importante guiar a la gente a Cristo y no guiar a la gente a nosotros, porque Dios nos libre de querer usurpar el lugar de Cristo. Yo no quiero, o la idea de un discípulo del Señor, la idea de un discípulo de Cristo es que el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad lo que buscamos es que la gente vaya hacia Cristo, no que se convierta en dependiente de mí, ¿no? ¿Te acuerdas un poco esta cuestión de Absalón? ¿Te acuerdas? El hijo del rey David. Tenía un desacuerdo con su papá
Y lo que hacía Absalón, si tú te acuerdas, se ponía en la puerta del palacio y venían, y carismático, ¿no? Bien parecido, les empezaba a sonreír a las personas. ¿Y a quién vienes a ver? ¿A mi papá? Uy, no te va a recibir. ¿Qué necesitas? Usurpando el lugar del rey. ¿Qué necesitas? Pues yo te lo consigo, ¿cómo ves? No era una persona que buscaba o enfocaba a las personas a ir al rey, sino ven conmigo, yo te soluciono, yo te ayudo, yo. O sea, lo que buscaba era finalmente proselitismo, ¿no? Hacia él, ¿no? Generar en la gente necesidad de él. Yo soy el que te soluciono, no el rey. Es algo que tampoco debemos buscar, y también en las personas que están en el liderazgo, etcétera. No, la idea no es generar dependencia de mí, sino la idea es llevarlos a Cristo, llevar a las personas a Cristo, no traerlas a nosotros, ¿no? Bueno, leíamos primera de Juan 4, verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, ¿no? Estaba desde que Juan estaba escribiendo esto, hoy ya está en el mundo. Por eso siempre confesando, dice aquí, que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es el Señor. ¿Hacia dónde guiamos a las personas? A Jesucristo, no a mí, a Jesucristo. Jesucristo es el Señor, ¿no? Ahora ve por favor a Mateo 24. Vamos a leer, bueno, traía más, pero por cuestiones de tiempo vámonos hasta el versículo 21. Si tú puedes checar en tu casa desde el 15, estaría muy bien, pero ahorita vamos a saltarnos hasta el 21, por favor. Como ya te decía, Zacarías, Daniel habían mencionado con respecto, o habían hablado del anticristo, no usando puntualmente esta palabra, pero haciendo definitivamente y claramente referencia al anticristo. Y ahora Jesús habla y dice, Mateo 24, verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, ¿no? Es el espíritu del anticristo, ¿no? El quien te diga: mira, ahí está el Cristo, allí está, usando la palabra literal, allí está el ungido, ¿no? Él es el ungido, ahí está el Cristo. Dice aquí, ¿qué dice Jesús? No le creas, no le creas, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os los he dicho antes. Por eso Juan les dice: ustedes han oído que viene el anticristo. Y habla del espíritu del anticristo, del cual ya está en operación, porque dice, desde Jesús él ya decía: va a haber muchos falsos cristos, falsos ungidos. Dice aquí, falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Dice aquí, grandes señales y prodigios. Van a hacer milagros. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Jesús? Y el mismo Jesús dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice si fuere posible, ¿no? No que necesariamente sea posible, pero si fuera posible, harán tantos milagros y serán tan carismáticos que alguien pudiera resultar engañado, alguien que no pareciera ser fácilmente engañable,
pudiera ser engañado por el carisma, por los prodigios, etcétera, etcétera. Pero es algo que, bueno, ya decíamos, desde Zacarías, desde Daniel, y ahora el mismo Cristo nos está advirtiendo y nos está enseñando de grandes señales. Y te van a decir: ay, mira, ahí está el Cristo, mira, Él es el ungido, mira, ve con Él. No, todo aquel, leíamos, que confiesa que Jesucristo es el Señor, no es el que te va a llevar hacia un hombre, sino el que te va a llevar hacia Cristo, definitivamente a través de su palabra. Ahora ve por favor a 2 de Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo también nos habla al respecto. Dice, vamos al verso 2. También trae una extensión más grande, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, vamos desde el verso 1 y le cortamos un poquito. Según a los Tesalonicenses 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Te fijas? No va a venir diciendo: yo vengo de parte del diablo, ¿no? Sino más bien viene haciendo pasar como si fuera de parte de Dios, o dice el apóstol Pablo literalmente, haciéndose pasar por Dios. Pongamos atención, hermanos, entonces, que nadie nos engañe. El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? No es la que dice un hombre, sino la palabra del Señor. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No a lo que viene y digo yo, porque no me crean a mí porque soy el que me paro enfrente. Créanme a mí cuando en mi boca está la palabra del Señor. Y cuando, ¿sabes qué, hermano? Cuando en mi boca no está la palabra del Señor, no tienes la obligación de creerme. Porque a quien creemos y a quien tenemos que estar atentos es a la palabra de nuestro Señor. Nada más. A lo que dice la Biblia. Porque el Señor Jesús, el apóstol Pablo, nos están advirtiendo: va a haber tiempos en los que la gente va a ser fácilmente engañada, ¿no? Tengamos, hermano, entonces cuidado, ¿no? Bueno, vamos a saltar ahí en 2 Tesalonicenses 2. Vamos hasta el versículo 8. Verso 8, segunda a los Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Te das cuenta? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez, ¿no? Él viene de Satanás, pero ¿cómo viene? Con poder, con señales, con prodigios. Pero ¿cómo son todos esos? Mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como ya dijimos, ¿no? Especialmente el anticristo es este dictador que conduce a la humanidad a una rebeldía, aunque primero los conduce a un momento en el que el mundo va a decir paz y seguridad, ¿no?
todo está bien, oh, es lo que esperábamos, ¿no? Imagínate, los mismos judíos van a pensar, este es el Mesías que esperábamos, que va a venir con ese poder, ¿no? Y va a venir con esa promesa de paz, ¿no? Tanto que muchos podrían ser engañados, ¿no? Pero finalmente va a llevar a mostrarnos su verdadera cara, ¿no? Hacia la rebeldía hacia Dios. Regresa por favor a 1 de Juan 2, verso 18. Vamos a volverlo a leer una vez más. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ya sabemos, ya leímos que esto va a ser algo característico en los últimos tiempos. Verso 19 dice, 1 Juan 2, 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice, salieron de nosotros. Lo que está diciendo Juan nos da la advertencia, la evidencia de que muchos de esos anticristos opuestos a Jesús, muchas personas con el espíritu del anticristo, ¿no? Dice aquí, salieron de nosotros, muchos de ellos salieron de comunidades cristianas, ¿no? Muchos de esos salieron de la iglesia, ¿no? Salieron de iglesias locales, ¿no? Pero esto va a dejar claro algo, lo que dice aquí. Para empezar, no eran de nosotros, aunque pudieron haberse dicho hermanos o personas o líderes o etcétera. Lo que dejan o muestran, dan evidencia que no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Pablo también le dice a los corintios: es necesario que entre ustedes haya disensiones, ¿no? O sea, no se espanten, porque en la iglesia va a haber diferencias y va a haber divisiones. Pero ¿para qué es esto? O sea, esto es algo porque esto es un filtro, ¿no? Esto es un filtro para darnos cuenta quién realmente es de nosotros y quién no lo es. Eso es lo que dice la Biblia. Incluso muchos van a ser estos anticristos, ¿no? Que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo los reconocemos? Digo, no es la idea de que tú de pronto voltees con tu hermano y digas, ay, nanita, ¿no? No es la idea de que nos voltemos y que empecemos a dudar del, no, por supuesto que no. ¿Cuál es la señal de que no eran de nosotros? No de que la regó o que cayó en pecado o no. ¿Cuál es la señal de que no eran de nosotros? Pues bueno, que ya no están entre nosotros. Esa es la señal. Pero mientras estamos aquí, pues bueno, todos estamos siendo perfeccionados, todos estamos siendo creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor, ¿no? Déjame leerte una frase de un comentarista bíblico, John Stott, que dice así: quizá la mayoría de los miembros de la iglesia visible también son miembros de la iglesia invisible, pero algunos no lo son. O sea, ¿qué está diciendo John Stott? Quizá muchos de los que nosotros vemos aquí son miembros de la iglesia visible y muchos de nosotros somos miembros de la iglesia invisible, ¿no? O de esa iglesia universal, ¿no? Están con nosotros, pero en realidad, dice, pero algunos no lo son. Están con nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Comparten nuestra compañía terrenal, pero no nuestro nacimiento celestial. No nuestro nacimiento celestial. Muchos de estos anticristos o personas con el espíritu del anticristo justamente se infiltran en la iglesia, se mezclan con los creyentes, se hacen pasar por creyentes,
Pero finalmente lo que buscan es división, lo que buscan es el engaño, porque vienen propagando mentiras, engaños, ¿no? Parte importante que nosotros podemos ver, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: aquel que genera divisiones, ¿no? ¿Cuál es una de las marcas de que alguien no es un verdadero hijo en la fe? Pues alguien que genera divisiones. Si está generando división, dice, este no es de Cristo. Eso es algo. Repito, no andamos como cazafantasmas viendo a ver quién sí, quién no, ¿no? Pero bueno, sí la Biblia habla. Por ejemplo, dice, por sus frutos los conoces, ¿no? O sea, sí la Biblia habla de cosas que dan una evidencia externa de algo que pasó internamente, ¿no? Y si esa evidencia externa no está, es muy probablemente que no pasó internamente, ¿no? Por ejemplo, si genera división, probablemente es algo que esté mostrando, haciendo evidente de una manera externa que en su corazón no ha pasado algo importante con respecto a su conocimiento y su relación con el Señor, ¿no? Hay una expresión que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Un poco de mentira se va extendiendo, ¿no? Le echas a una cantidad de masa así, le echas tantita levadura y pum, en media hora tienes, ¿no? Y eso es algo que pasa dentro de pronto en medio de la iglesia, ¿no? La Biblia dice, el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? Pero ¿qué dice? No cortes a la cizaña, porque en una de esas te llevas a alguien que sí es verdaderamente trigo. Mejor déjalos crecer juntos y finalmente el tiempo lo va a revelar. ¿Y cómo se revela? Pues bueno, así como dice aquí, para que salieron de nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿no? Finalmente el que toma esa medida a la larga es nuestro Señor, ¿no? Así que nosotros no tenemos que andar buscando quién es cizaña y quién es trigo, ¿no? Esa es una labor que finalmente el tiempo y el Señor van a comprobar. Esto es algo, es la labor del Señor. Pero sí es importante considerar esto. Alguien que no persevera en su... Acuérdate, la iglesia es, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y alguien que no persevera en esa unión con Cristo a través de su iglesia, ¿cuál es el mensaje que está dando? Alguien que no persevera en la unión con Cristo. Imagínate, dice Efesios 2, que el Señor fue a la cruz y con esto se acabaron las enemistades entre nosotros. Con eso, bueno, aquellos que eran judíos y que eran gentiles, se acaba la enemistad y a todos nos hace un solo cuerpo. Y alguien que le dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy y busco división, ¿no? Entonces eso puede estarnos enseñando, ¿no? Finalmente, o revelando que no son del Señor. Pero repito, esa no es una labor que nos corresponda a nosotros. Finalmente, hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, ¿no? Aquellos que van a perseverar, ¿no? Hay quien le llama quizá más puntualmente a esa doctrina de la perseverancia de los santos, más que la perseverancia de nosotros, sino la preservación, ¿no? Sino que Dios mismo los va a preservar y los va a mantener fieles hasta el final, ¿no? Porque eso es una obra del Señor más que una obra de nosotros mismos, ¿no? Así que hermanos, estemos apercibidos de esto. El Señor nos advierte, ¿no? El Señor nos habla y deja estas cartas preciosas que nos señalan y nos enseñan. Efectivamente, estamos en los últimos tiempos y al estar y vivir en la iglesia, en estos últimos tiempos, hay
riesgos que no debemos ignorar. Está el espíritu del anticristo, aquel que se opone y que no nos lleva y que no señala que Jesucristo es el Señor. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos enseñas y nos señalas el camino, Padre, que debemos seguir. Nos adviertes, Señor, de las dificultades y de las complicaciones que los últimos tiempos van a traer para aquellos que busquen ser tus discípulos, Padre. Te pedimos, Señor, ser guiados por tu presencia, ser guiados, Señor, por el Espíritu que tú nos has dejado, Señor, el Paracletos, ese llamado a estar al lado nuestro, que viene, Señor, enviado por ti, Señor, para preservarnos, para que podamos presentarnos delante de ti como una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor. Te damos gracias porque confiamos en ti, no en nuestras fuerzas, Señor. Confiamos en quién eres tú, Señor. Y nos encomendamos, como el apóstol Pablo decía, a ti, Señor, y a la palabra de gracia, la única, Señor, que nos sobreedifica y que nos da herencia unos con los otros, Padre. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.